Javier Milei fue más que un cambio económico. Por supuesto que es un cambio económico, pero además es un cambio de estilo de hacer política y además es un cambio cultural muy profundo. Es la opción que, yo sé que hay mucha gente que estas divisiones no les gusta mucho, pero por economía de términos creo que en este caso hay que usarlas, era la opción más de derechas que había en Argentina. Y la gente optó por esa opción, valga la redundancia, porque nuestra batalla cultural había avanzado demasiado ya para entonces. Agustín Laje, buen día Agustín. Bienvenido, Agustín. Otra vez nos saludamos. Muy bienvenido. Muchas gracias por venir. No, gracias. vos. Sabemos que se tomaba un avión a las 6 de la mañana. Me ha salvado de tomarme el avión a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. ¿Pudiste dormir un poquito más? Sí. La verdad que sí, de veras de todo corazón sé que sos una persona ocupadísima, requerida en el mundo entero para tus conferencias. Y bueno, realmente te agradezco muchísimo. Es un honor, es un placer. Gracias, Agustín. Bueno, bien. Te invito a que te sientes, mire, por dónde está el almohadoncito celeste. Muy bien. Ese va a ser tu lugar. Bueno, ¿qué tal estuviste ayer reunido con el presidente de la Nación? Sí, ayer estuve reunido con el presidente. Estuvimos conversando de temas políticos, de política internacional. Sí. Así que siempre las conversaciones con Javier Milei son muy interesantes. Además, nos conocemos hace bastante tiempo, más o menos desde el año 2016. Mirá, ¿por qué? ¿En qué circunstancias se conocieron? Dando la batalla cultural, precisamente. Nosotros venimos con este tema desde hace muchos años, solo que el grueso de la Argentina, la realidad es que no nos prestaba mucha atención y nuestros enemigos se burlaban de nosotros. Nuestros enemigos se burlaban incluso del concepto batalla cultural tal como nosotros lo empleábamos. Bueno, hoy no se burlan, hoy están llorando, en todo caso, nuestros enemigos, y el grueso de los argentinos se están acompañando. Se vino con todo Agustín Laje, ¿eh? Muy bien. Les cuento aparte de las internas, ¿viste? Porque esto es una especie de reality, ¿viste? Se ha transformado este programa a lo largo del año, que ayer justamente el presidente en un momento me comenta, estoy cenando y conversando con Agustín Laje y yo quería invitarte ya hacía tiempo y le digo, me gustaría muchísimo que mañana pudiera venir al programa a contarnos a todos y a mí también, porque no estoy tan interiorizada de qué se trata la batalla cultural, así que bueno, ahí gestionó, muchas gracias al señor presidente y a vos también, ¿eh? No, así es que, ¿y qué es la batalla cultural? Bueno, a ver, estos son temas bastante complejos, pero vamos a tratar de que sean fáciles. La batalla cultural es una teoría política sobre el poder. ¿Qué es el poder? Es la probabilidad de que mi voluntad sea seguida por otra persona. Para que otra persona siga mi voluntad, yo tengo distintos medios, distintas cosas que puedo hacer. Por ejemplo, si yo quiero que el camarógrafo haga tal o cual cosa, yo puedo sacar un arma, apuntarle a la cabeza y decir, quiero que hagas X. Y el camarógrafo, bueno, mi probabilidad de que haga X se ha aumentado muchísimo porque yo tengo poder armado sobre él. O yo puedo hacer otra cosa, yo puedo abrir un maletín con dinero y decir, quiero que hagas X y a cambio este dinero puede ser tuyo. Yo he aumentado mi probabilidad, o sea, mi poder con arreglo a poder económico. Pero yo puedo hacer algo mucho más sutil, que es modificar el entorno cultural en el que el camarógrafo vive, los símbolos, las palabras, las costumbres, las historias, los mitos, el lenguaje, y al cabo de algún tiempo quizás el camarógrafo termine haciendo X en la medida en que ha sido atravesado por una forma de ver el mundo. Esto lo tenía muy claro desde hace mucho tiempo la izquierda y concretamente el kirchnerismo. Por eso ellos apostaron en la destrucción que llevaron adelante contra los argentinos, apostaron a un montón de proyectos de destrucción cultural. Carta abierta, los organismos de derechos humanos, los adoctrinamientos en los colegios contra los niños, el mal llamado lenguaje inclusivo, el feminismo radical, las militancias abortistas, la ideología de género, la destrucción del lenguaje, nuevos símbolos, el odio a la policía, el odio a las Fuerzas Armadas, el odio al vecino común. Todo eso fue el clima cultural que respiró la Argentina durante 20 años por lo menos. Nuestra batalla cultural es exactamente la contraria. Nosotros queremos reivindicar lo mejor del pueblo argentino, lo mejor de nuestra patria, levantar los valores históricos de la Argentina, los símbolos. A ver, fíjate, te pongo un caso muy claro.
Antes tenías en una fecha patria a Sudor Marica cantando sobre sexo oral y sobre cuestiones relativas a los piqueteros en una fecha patria. Ahora, ¿qué tenés? A los granaderos, un desfile militar, familias que acuden en una fecha patria a una plaza pública. Es un mundo cultural totalmente distinto. Las ideas de la libertad no pueden triunfar si el pueblo no acompaña culturalmente esas ideas. Esto lo sabe muy bien, por ejemplo, Chile. En Chile no tuvieron ninguna crisis económica, de hecho fueron un ejemplo para la región durante mucho tiempo. La pobreza en un solo dígito, no tenían inflación, no tenían grandes, digamos, caos económico. Y sin embargo, terminaron siendo gobernados por un comunista llamado Gabriel Boric. ¿Por qué? Porque la izquierda avanzó con su batalla cultural y generó un cortocircuito entre el sistema económico capitalista que regía Chile y la cultura que se volvió socialista, y ese cortocircuito políticamente se resolvió en favor de la izquierda. Por eso es que en Argentina, si queremos sostener un esquema libertario, un esquema que valore la libertad y la responsabilidad de los argentinos, necesitamos dar una batalla cultural. Y Agustín, vos sos un hombre muy joven, ¿cuántos años tenés? 35. Joven, muy joven. ¿Vos desde cuándo adquiriste esta información, esta compenetración con estas ideas? Mira, yo fui víctima del adoctrinamiento escolar. Es decir, yo fui a un colegio muy izquierdista, un colegio donde uno entraba en la sala de los profesores y tenías el cuadro de Fidel Castro. Entrabas después en la sala de los preceptores y tenías un cuadro del Che Guevara. Un colegio que te enseñaba a odiar a los militares, a nuestras Fuerzas Armadas, te enseñaba a abrazar la idea de que los terroristas de los 70 eran jóvenes idealistas, eran héroes de la patria. Te enseñaban a valorar el régimen cubano, la dictadura más longeva de América. Mi colegio le enseñaba a los chicos. ¿El colegio se puede saber o no se dice el colegio? Mejor no, no mira, decimos. no digamos, no hace falta. Mira, porque hoy van chicos, este colegio está abierto. Sí, aparte te digo, yo di mucha batalla cultural sin saberlo en ese colegio, porque es que no me cerraba lo que yo escuchaba allá. ¿Qué te pasaba? ¿Cuántos años tenías bueno, vos en ese tiempo? A los 15 años empecé a darme cuenta que este relato en general no me cerraba. Empecé a investigar por mi cuenta y empecé a debatir. Y en esa época yo empecé a escribir cartas de lectores para La Nación, es decir, fueron mis primeros escritos. Ah, se escribían las cartas de lectores para La Nación. Eran muy famosas las cartas de lectores. Era otra época. Sí, estamos hablando, esto fue el año 2004. Y tenían una repercusión. Y antes también. La carta de lectores tiene décadas. Tenían una repercusión. Mirá, como tienen hoy las redes, la carta de lectores de Clarín de hace décadas. Era como el tuit, ¿no? Era un tuit viral, era tu carta de lector. Tremendo. Que la publicaba el diario. Era así. Totalmente. Entonces, bueno, digamos... Empezaste a escribir cartas al lector. Empecé a escribir cartas de lectores, después entré en la universidad, estudié ciencia política, también una facultad muy de izquierda, muy kirchnerista. Licenciado en ciencias políticas, magíster en filosofía y doctorado en filosofía también. Doctorando, sí. Y claro, en ese contexto yo me formé con la izquierda. Eso es lo que te quiero decir. Yo, a ver, conozco perfectamente cómo piensa la izquierda, conozco a sus autores, los he estudiado en profundidad. Mis tesis, además, son sobre autores de izquierdas, con lo cual comprendo que ellos han entendido perfectamente lo que era la batalla cultural y nosotros no. Pero ahora lo estamos entendiendo. Por eso ahora, y desde hace algunos años ya, estamos involucrados en esto que llamamos batalla cultural, y de lo cual Javier Milei ha sido un gran referente desde hace muchos años, antes de que fuese un candidato en política. Agustín, y yo te pregunto algo, ¿no? Fuera de toda ideología política, porque todo el mundo sabe que yo jamás me involucré en cosas de política. No ha sido mi feeling, nunca, la realidad es esa. No considero que esté involucrada en cosas de política, estoy en pareja con un político que también se dice que no es político, porque el mismo presidente dice que él no es político, sino que es antipolítico, pero bueno, de alguna manera me toca estar cerca de la política. Yo te pregunto, entonces, ¿cómo se hace, desde la más inocente pregunta, ¿cómo se hace para incluir a todos? Porque estamos en un país donde hay de todo, hay gente de derecha, hay gente de izquierda, hay liberales, hay radicales, hay peronistas, hay de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para que dentro de la batalla cultural
todos se sientan de alguna manera incluidos. ¿O es un imposible? No, es un esto? imposible. ¿Sí? Precisamente Mirá existe vos. la política porque existe el conflicto. El conflicto es intrínseco a la experiencia humana. Es decir, es imposible que en una sociedad amplia de millones de seres humanos todos estén de acuerdo en absolutamente todo. Y cuando eso se quiso lograr, lo que se generaron fueron campos de concentración. O sea, los fenómenos totalitarios buscaban la uniformización de la opinión pública y eso al final hace que el Estado ejerza una fuerza brutal sobre los individuos. Entonces yo diría, no hace falta en realidad buscar que absolutamente todos estemos en el mismo barco, pero sí hace falta buscar que la mayoría de los argentinos comprenda que hay ideas que son beneficiosas, ideas que son sanas, ideas que son moralmente buenas y que no tienen nada que ver con la Argentina que heredamos, que fue destruida. Materialmente uno lo puede advertir y moralmente también. ¿Vos pensás dentro de este contexto que la votación que obtuvo en este caso, bueno, nuestro presidente, ¿no? Tiene que ver, que fueron más, ¿qué porcentaje fue? No sé, más del 50%. 56 prácticamente, 56%. Tiene que ver con un tema cultural, con lo que llamaríamos hoy la batalla cultural, algo moral, algo de ideas, algo filosófico o algo económico. Bueno, si hubiese sido algo solo económico, entonces no se entiende por qué otras alternativas económicas no triunfaron. Por ejemplo, Patricia Bullrich, quien hoy es ministra de Seguridad, también era una alternativa económica. Larreta, bueno, claro, a ver, lo que en su discurso de campaña llevaba adelante, entre otras cosas, era la idea de cambiar el rumbo económico. A su propia manera también, aunque siempre mucho más tibio, Rodríguez Larreta también podría haber supuesto para algunos despistados un cambio económico. Javier Milei fue más que un cambio económico. Por supuesto que es un cambio económico, pero además es un cambio de estilo de hacer política y además es un cambio cultural muy profundo. Es la opción que, yo sé que hay mucha gente que estas divisiones no les gusta mucho, pero por economía de términos creo que en este caso hay que usarlas, era la opción más de derechas que había en Argentina. Y la gente optó por esa opción, valga la redundancia, porque nuestra batalla cultural había avanzado demasiado ya para entonces. Nosotros veníamos, por ejemplo, teniendo las participaciones en programas de televisión con más alto rating. Javier Milei era invitado no porque fuese amigo de los productores, sino porque medía muchísimo los programas de la televisión. Nuestras presentaciones en la Feria del Libro, por ejemplo, yo soy escritor. Cada vez que he publicado un libro en los últimos años, mis eventos han sido los más grandes de la Feria del Libro de Buenos Aires, a pesar de que muchas veces en la prensa no sale, pero esto es así. Entonces veníamos avanzando con batalla cultural y a través de las redes sociales nos habíamos hecho muy poderosos. De hecho, hoy todos estos pedidos y estos llantos de que hay que intervenir las redes sociales cuanto antes, significa intervenirnos políticamente a nosotros. Así que yo te diría, ¿por qué gana Javier Milei? Hay un país destruido económicamente, culturalmente, moralmente, y por el otro lado hay una propuesta libertaria que venía empujando una batalla cultural silenciosa, pero que avanzaba a pasos acelerados y que hizo mella en la opinión pública. ¿Y vos por qué considerás, Agustín, que te convocan y qué países te convocan? Por empezar, ¿qué países te convocan para que vos lleves el mensaje de la batalla cultural? Que sos como un predicador, un evangelista de la batalla cultural, vamos a decir, ¿no? Mira, todos los países de América. De hecho, acabo de llegar de México, de dar unas conferencias en varias ciudades mexicanas. Antes de eso estuve en Perú, en varias ciudades del Perú. En general yo te diría de los países de América Latina he dado conferencias en todos, salvo Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y Honduras, todavía no, pero el año que viene tengo que ir. A ver, yo me he puesto a mí mismo una labor que es la de distribuir estas ideas no solo dentro de Argentina, sino también en el mundo. ¿Por qué? Porque es lo que han venido haciendo nuestros enemigos. Ellos siempre han tenido una visión internacional de la política.
Por eso crearon, por ejemplo, en 1990 el Foro de Sao Paulo, del cual surgen muchos presidentes. Hugo Chávez, después Nicolás Maduro, el matrimonio Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa, los presidentes de lo que llamamos socialismo del siglo XXI salen o se apoyan en el Foro de Sao Paulo. Después en México van a crear en el año 2019 el Grupo de Puebla. Siempre se ha sostenido internacionalmente la izquierda. En la Guerra Fría, ¿quién lo sostenía? La Unión Soviética. La Unión Soviética, por ejemplo, le dio a Cuba varias veces lo que fue el Plan Marshall de Estados Unidos para recuperar toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y ni con eso Cuba pudo salir a flote. Hoy lloriquean por el embargo que ellos le llaman mal bloqueo. En realidad es un embargo contra la isla porque Fidel Castro es un delincuente, fue un ladrón, se quedó con innumerables empresas de los Estados Unidos y la Unión Soviética le desembolsaba cantidades astronómicas de dinero y ni con eso los socialistas podían funcionar. Y sin embargo aquí en Argentina nos decían que no había nada mejor que Fidel Castro y lo llevaban a las universidades a Fidel Castro a dar kilométricos discursos. Eso era batalla cultural, por ejemplo. Y eso es lo que yo, en otro plano, pretendo hacer, llevar las ideas, en este caso de Javier Milei también, hacia afuera, porque queremos que Argentina sea un faro para el mundo. Ahora, Agustín, ¿cómo queda en el mundo entero, ¿no? El ciudadano común que le toca estar en un país, vamos a decir, comunista, o le toca socialista, los enemigos, los que la batalla cultural declara como enemigos. Pero detrás de ese poder que se engloba como enemigos, hay toda una cantidad de gente sometida a la vida, a lo que le toque la vida vivir. ¿Le gustará? ¿No le gustará? Entonces yo digo, esa gente de cualquier país, incluido el nuestro, ¿se tienen que sentir enemigos también? ¿O cómo se convive siendo amigo o enemigo? Bueno, uno es enemigo de las tiranías. Vos me decís, ¿qué hace un ciudadano en un país de izquierdas? Bueno, está en un grave problema. Sobre todo cuando la agenda de la izquierda ha avanzado sustancialmente. Porque las izquierdas se dicen democráticas, pero toda vez que han llegado al poder han cerrado el sistema democrático. Lo tenemos frente a nuestros ojos con Venezuela, que acaba de cometer un fraude evidente frente a todo el mundo. Nunca mostraron las actas, hicieron desaparecer personas, secuestraron personas, mataron personas. Recientemente, hace muy pocos meses, y todavía la cacería continúa. Y la misma izquierda que se dice democrática y defensora de los derechos humanos, tiene sin embargo en la región las únicas dictaduras en pie son dictaduras de izquierdas que violentan los derechos humanos. Entonces, ¿qué hace un ciudadano en esa situación? Y la realidad es que ya está perdido. Lamentablemente te lo tengo que decir así. ¿Qué hace un cubano? Bueno, desde 1959 no puede hacer nada. ¿Qué hace hoy un venezolano? Una diáspora, se exilia. ¿Cómo enfrentás a un régimen siendo un ciudadano desarmado, cuyo voto no vale absolutamente nada, que ha sido empobrecido deliberadamente y que ha sido embrutecido adrede? ¿Cómo haces? Pues no tenés ninguna salida. Hoy esos países de izquierdas están sometidos al más férreo control militar de fuerzas armadas corruptas y corruptoras vinculadas con el crimen organizado, con el narcotráfico, con la peor roña del mundo, y que someten a sus pueblos. Bueno, eso es lo que no queríamos para la Argentina, por eso la gente votó por Javier Milei. Entonces, vos me decís, ¿qué hace un ciudadano en esas condiciones? Pues, lamentablemente no lo sé. Porque no sé qué hace sintiéndose enemigo. Ese ciudadano común que le toca habitar en un lugar o piensa diferente, digo, mira, ¿siente que es enemigo tuyo? Mira, Yuyito, no, al revés, piensa que yo soy su amigo. Porque en realidad un ciudadano cuyos derechos fundamentales, que en realidad son tres, nos han generado así como nos hicieron una inflación monetaria, nos hicieron una inflación de derechos. Nos llenaron tanto de derechos que perdimos de vista qué son los derechos. Los verdaderos derechos son tres: vida, libertad y propiedad. Cualquier persona que atente contra tu vida es tu enemiga. Cualquier persona que quiera someterte a la servidumbre es tu enemiga. Cualquier persona que quiera quedarse con lo tuyo, con tu propiedad, es tu enemiga. Entonces, las personas que viven en sistemas de izquierdas se sienten perfectamente enemigas de los tiranos que los gobiernan y se sienten perfectamente amigos y solidarios con aquellos que estamos distribuyendo un mensaje de libertad, no solo en Argentina, sino en el mundo. Bueno, Agustín, y para la gente que nos está viendo, vos presidís la Fundación El Faro. Y yo quería proponerles que para aquellas personas que estén interesadas en conocer más acerca de, bueno, tu mensaje, lo que vos predicás y contás y cuál es tu objetivo, ¿no? Llegar al mundo con una idea como la que nos transmitís, ¿puedan tener contacto con la Fundación El Faro? Sí, claro, la Fundación Faro está ordenando precisamente la batalla cultural. Esto que era tan caótico,
tan esporádico, tan informal, lo estamos ordenando a través de la Fundación Faro, que es una fundación muy nueva, dedicada explícita y formalmente a esto. También la dirige Adrián Rabier, Axel Kaiser, Alberto Venegas Lynch hijo. O sea, hay un plantel importante y vamos a estar dando cursos. Ayer tuvimos la primera conferencia de nuestro ciclo de conferencias. Se llenó, impresionante, todos jóvenes además, en el Yacht Club. Ah, bien. Fue impresionante. Estuvimos en la cena de lanzamiento. En la fundación del lanzamiento. Exactamente. Y bueno, estamos en redes sociales. Nos encuentran como Fundación Faro, así que síganos porque vamos a estar haciendo actividades a lo largo de todo el 2025. Ya este año está cerrando, pero todo el 2025 vamos a formar cuadros técnicos, cuadros políticos, cuadros culturales, gente que por ahí no quiere estar en un partido político, pero quiere dar la batalla cultural con su celular simplemente. Así que están invitados a seguirnos y a sumarse a la formación que vamos a dar. Qué bueno esto que decís, que es independiente de su ideología política. También eso es importante. Sí, cualquier ideología, religión, género, lo que sea, puede estar vinculada a informarse con la fundación. Mira, es independiente de las adscripciones partidarias. No es la Fundación de la Libertad Avanza, ni es la fundación de Javier Milei. Es una fundación que apoya esas ideas. Excelente, excelente. Bueno, te quiero despedir con un aplauso. Muchas gracias. Agradecerte muchísimo, Agustín. Que tengas un gran año, que nos sigamos viendo, un cariño a tu familia. Bueno, muchas gracias. Gracias por la deferencia de haber cambiado tu avión para poder venir a visitarme. Ha sido un placer, gracias Amalia. Un placer enorme. Saludos a la audiencia. Gracias.